Estimados alumnos, bueno, he decidido grabarles esta clase, dado que el jueves y viernes santo no vamos a tener clase, ¿no? Entonces vamos a aprovechar estos medios electrónicos, ¿no? Para poder cubrir ese contenido. Va a ser muy precisa la clase de hoy, pero de todas maneras, si ustedes quieren hacerme consultas, con bienvenida, ¿no? Con muchísimo gusto. Entonces, vamos a explicar el material. Ahí tenemos la lección 3. Vamos a hablar de la población del estudio, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y también vamos a hablar de la muestra y los diversos tipos de muestreo. El muestreo es muy importante porque si no está bien hecho, sencillamente no vamos a poder hacer inferencias a la población a partir de la muestra, ¿no? Como les explicaba en las clases anteriores también, ¿no? Aunque también, como les explicaba, existe el muestreo por conveniencia, y el muestreo por conveniencia no requiere fórmula, no requiere más que tener el acceso a las personas para que uno a conveniencia, como su nombre lo dice, pueda juntar la información, ¿no? Les vamos a explicar los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos también. Vamos a explicar cómo se determina el tamaño de la muestra y finalmente daremos pautas para que se haga el registro del trabajo en el TRIS. Ya ustedes en la semana 4, esta es la semana 3, en la semana 4 ustedes tienen que registrar su primer entregable. Eso sí o sí tiene nota, eso es algo que nos audita, o sea, no puede pasar ya de la semana 4. Estoy dando plazo hasta el martes de la próxima semana, ¿ya? Para yo tener tiempo el miércoles en la mañana a revisar todo su trabajo, ¿ya? Entonces no puede pasar del martes de la semana 4, ¿ya? Entonces voy a comenzar a detallar estos temas, ¿no? Nosotros ya hemos estado viendo qué es variable, qué es dimensión, qué es indicador, ¿no? Les decía que las variables son características de los sujetos de medición, ¿no? O evaluación. Las dimensiones son enfoques o pueden ser componentes también para medir las variables. Y los indicadores también pueden ser enfoques o componentes, pero para medir las dimensiones, ¿no? Y no siempre se tiene variables, dimensiones e indicadores, sino que podría ser que se tenga solo variables e indicadores, nada más, ¿no? Depende si es que hay marco teórico para que haya dimensiones, para que uno pueda detallarlas. En el marco teórico no corresponde, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces teníamos para un sujeto de evaluación, un sujeto de estudio, tenemos variables, dimensiones, indicadores o solo variables e indicadores. Para nosotros poder determinar la población, tenemos que tener claro que existen criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? La población va a ser el conjunto de elementos que nos van a permitir, a partir de ellos, tener alguna información que es de interés, pero no podemos, por razones de costo, de tiempo, de esfuerzo, de personal, etcétera, no podemos nosotros sacar información de toda la población normalmente, ¿no? Lo que queremos es sacar información de una muestra porque va a ser más barato, va a ser menos tiempo, va a ser menos esfuerzo, ¿no? Entonces necesitamos hacer una muestra que sea probabilística o una no probabilística, depende de cuál sea el objetivo de nosotros, ¿no? Si el objetivo es hacer inferencias a toda la población, necesitamos la probabilística. Si lo que queremos simplemente es, bajo el contexto de una muestra, dar las conclusiones, entonces estaría bien una muestra no probabilística. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la población, criterio de inclusión y exclusión. Entonces, la población, como decía, está conformada por los sujetos que nosotros queremos evaluar, ¿no? Entonces, pero como le decía, si queremos una muestra que permita inferir a toda la población, tenemos que hacer una muestra probabilística. Y si no ese es el objetivo, tiene que ser una muestra no probabilística. Sí, la población está constituida por los elementos sensibles, ¿no? Que son parte, pues, de son representaciones de los sujetos de medición, ¿no? Y tenemos los criterios de inclusión y de exclusión. Cuando nosotros hacemos estudios de investigación, tenemos que definir esto claramente para la población. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Tiene que ser personas mayores de edad. Entonces, ahí ya circunscribimos a gente que es mayor de 18 años, ¿no? Tiene que ser gente que no sea adulto mayor. Ah, entonces vamos a restringir de 18 a 65 años. Entonces, vamos a tener criterios de inclusión, un rango de edad, por ejemplo, ¿no? 18 a 65 años. Podríamos también tener criterios de exclusión. Por ejemplo, les decía,
cuando se trabaja con personas, tienen que ser personas que sean lúcidas, orientadas en tiempo, espacio y personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que de repente tiene lagunas mentales, una persona que se olvida las cosas, ¿no? Que de repente por la edad o por algún diagnóstico clínico, esa persona de repente no podría ser, por ejemplo, algún una parte de la población, ¿no? O la muestra para un estudio que pues va a ser, por ejemplo, sobre rendimiento cognitivo, ¿no? Ver el resultado cognitivo, de luego aplicar una técnica de ciencia de aprendizaje novedosa, una tecnología en ciencia de aprendizaje novedosa, por ejemplo, no podría ser pues, esa persona parte de la muestra, ¿no? Salvo que nuestra intención sea justamente ir a ese tipo de personas. Sí, 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 excelente, pero si no fuera así, si queremos ir a personas, digamos, del promedio de la población, entonces no podríamos incluirlas, ¿no? Sí, entonces, criterios de inclusión comprende los criterios para que podamos nosotros, como nombre lo dice, incluir a un elemento en la muestra, en este caso en la población primero, ¿no? Y los criterios de exclusión no refieren a aquellos que por sus condiciones van a poder alterar los resultados, entonces es mejor que los separemos, no los elijamos simplemente, ¿no? Luego tenemos nosotros aquí algunos ejemplos de poblaciones, ¿no? Ustedes podrían tener inclusive, dependiendo de un estudio grande, ¿no? Varios objetivos y cada objetivo podría tener poblaciones diferentes. No tienen que ser necesariamente las mismas poblaciones idénticas para cada objetivo, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Acá nos dan algunos ejemplos de población, por ejemplo, ¿no? La población de docentes y estudiantes de educación secundaria regular de un colegio, ¿no? Podemos tener criterios de inclusión, por ejemplo, docentes de educación secundaria, alumnos matriculados en secundaria, ¿no? De primero al quinto, y alumnos con asistencia regular. De repente quiero hacer una evaluación de los docentes, ¿no? Y, por ejemplo, en el otro es universitario, ¿no? Y resulta pues que estamos ahí incluyendo inclusive a los que ni siquiera vinieron a clase. Entonces, no podemos incluirlos simplemente, ¿no? No sería lógico que al momento de sacar un resultado, una evaluación del docente o de los docentes, ¿no? Nosotros podamos incluir a estudiantes que ni siquiera vienen a clase. Entonces, ¿cómo, no? Si ni siquiera hay una grabación virtual, algo que permita que el estudiante valore la clase del docente, nada, ¿no? O sea, no tendría sentido eso, ¿no? Me refiero a clases presenciales, por supuesto, ¿no? Entonces, si ni siquiera asistir a clase, ¿cómo va a evaluar un docente? Entonces, no debería al momento de procesarse la información, considerar la información de ese estudiante que ni siquiera venía a clase, ¿no? Entonces, eso sería un criterio de exclusión, por ejemplo, ¿no? Y los criterios de inclusión serían todos los alumnos matriculados en el ciclo, ¿no? Para poder evaluar a los docentes, ¿no? Obviamente también para cada curso serían los estudiantes que así han estado matriculados en el curso, porque ninguno está matriculado en el curso como va a evaluar a un docente, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Entonces, los criterios de inclusión permiten incluir elementos de la población y exclusión permite no considerar simplemente esos elementos, individuos, sujetos, como quieran llamar, ¿no? Ya que tenemos nosotros muestra y tipos de muestreo. Te le decía, la muestra es una parte de la población que nos va a servir para poder hacer inferencias, si es que ese es el objetivo, o por lo menos para explicar esa parte de la población, ¿no? Para permitir hacer la investigación con su información, ¿no? Entonces, siempre se trata de esta dicotomía, ¿no? Es probabilístico o no probabilístico, ¿no? Pero digamos que si sí estamos en el aspecto netamente diferencial, ¿no? De la estadística, entonces necesitamos que sea representativo, bueno, tiene que haber representatividad de las características de la población que se extrae. No solamente en cuanto a la parte, digamos, nominal, ¿no? Sino que también en base a la parte numérica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener una muestra de estudiantes de diversas carreras, pues yo tengo que ver que ese número sea proporcional. El elemento de la muestra tiene que ser proporcional a los tamaños de la totalidad de estudiantes de cada carrera, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que sean dos carreras, para ejemplo sencillo, ¿no? Y tengo que una tiene 100 estudiantes y otra tiene 50 estudiantes. Sí, supongamos para hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces yo tengo acá dos carreras, ¿no? Carrera A y carrera B.
Entonces, si esta carrera tuviera 100 estudiantes, supongamos, ¿no? Y esta carrera tuviera 50 estudiantes, ¿no? Mi muestra eh, tiene que ser proporcional, ¿no? No podría tener de repente a más personas en la carrera A que en la carrera B en la proporción, ¿no? Por ejemplo, acá lo lógico sería que de repente esto pueda ser de 20, ¿no? La quinta parte tomando como ejemplo, y acá la muestra tendría que ser de 10, ¿no? La quinta parte. ¿Por qué? Porque tengo que respetar esas proporciones de elementos de acuerdo al total de elementos de los grupos, ¿no? Entonces, siempre se trata de considerar en lo probabilístico, pues, una representatividad de los elementos de la muestra. Ahora, otro aspecto también es el tamaño, ¿no? El tamaño, la letalidad, la accesibilidad. Ahora vamos a comentar al respecto, ¿no? Bueno, esto también es importante de resaltar, ¿no? De que debe ser accesible, ¿no? Imagínense que yo, como ejemplo, es que les ponía en clase, ¿no? Yo quiero hacer una investigación en la que incluya como población a todos los gerentes generales de empresas transnacionales que consuman drogas ilícitas. Le decía que esa muestra, ¿cómo la consigo, por empezar, no? ¿Cómo consigo la lista en primera la población de absolutamente todos los gerentes generales del mundo, ¿no? Que consumen drogas ilícitas? Eso no es información que esté pública, ¿no? Tendría que ir a la clínica donde se atiende cada uno de ellos y según eso definir, ¿no? Entonces eso no podríamos verlo de esa manera, ¿no? No sería viable esa investigación. Y aleatoriedad significa que es al azar, ¿no? Como si fuera bolillas que yo pongo en un bingo, ¿no? Y sale al azar determinada bolilla, ¿no? Pero la idea de la aleatoriedad es que se evite sesgos, ¿no? Que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, mostrar puede ser probabilístico y no probabilístico, ¿no? El probabilístico, cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido, en cambio, el no probabilístico, cuando lo dicen, no tiene esa probabilidad, ¿no? Y acá se tiene que tener disponible el marco muestral, ¿no? Acá no se tiene disponible. Hay toda una teoría de cuál es el tamaño de la muestra que tiene que estar en lo probabilístico, ¿no? Que ahora lo voy a explicar de manera muy breve. Y también les he pasado un archivo donde está eso explicado al detalle, hay un montón de fórmulas. No se asusten con la fórmula por si acaso, ¿no? Solamente es como cuestión de cultura general. Poco a poco vamos a ir viendo algunos temas de fórmulas también. Pero ahorita, como decía, es básicamente para que entiendan nada más, ¿no? Entonces, eh, el probabilístico tiene cuatro tipos, ¿no? Muestra aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Y el no probabilístico tiene muestra por conveniencia, por juicio, por cuotas, por bola de nieve. ¿Cuál es la principal diferencia en que acá en probabilístico sí tengo que tener de manera estructurada, procedimentada, cómo hacer la selección, inclusive con fórmulas? Acá no, acá no tengo esa necesidad en lo no probabilístico, ¿no? Eso es un poco más libre, ¿no? Acá tenemos un conjunto de características de los muestreos aleatorios simples, sistemáticos, estratificados por conglomerado. Voy a explicar rápidamente qué se trata. Voy a pasar al siguiente diapositiva, porque acá tengo ejemplitos, ¿no? Dibujos. Acá, por ejemplo, aleatorio simple, ¿no? Me dicen que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Es como si tuviéramos una lista de personas con su número cada una y sacamos los bolillos, ¿no? Y decimos, la número 5, volvemos a girar, la número 10, así, ¿no? La número 50, ¿no? Y así, ¿no? Así sería la teoría simple, ¿no? Que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En el sistemático, nosotros tenemos un conjunto de elementos de la población, digamos, por decir algo en orden alfabético, ¿no? De alguna forma tenemos que ordenarlos, ¿no? Y luego elegimos el primero al azar y después vamos a decir cada cuántas personas van a conformar la muestra, ¿no? Por ejemplo, si tengo que, como el ejemplo que pone acá, ¿no? Dice, después del intervalo, ¿no? Hay un número total entre un número más pequeño aquí, ¿no? Estamos asumiendo que son 1000 personas en la población entre el número de elementos de la muestra, ¿no? Que yo requiero. Entonces, K sería 20, ¿no?
Entonces, cada 20, de 20 en 20 acá, ¿no? De 3 de repente hasta 23 así, ¿no? Se ha hecho con 2 acá en la muestra, en el dibujo, pero bueno, asumamos que 20 y que bueno, los números son diferentes, ¿no? Entonces, de esa forma se va a seleccionar en un muestreo sistemático, ¿no? Y ahí van a definir primero que hay uno de manera aleatoria y luego los otros van a salir en función de la cantidad de elementos que uno quiere de cada cierta cantidad del n de la muestra, el tamaño de la muestra, ¿no? Después tenemos el estratificado. Les decía que nosotros tenemos normalmente grupos que son más grandes que otros, ¿no? Por ejemplo, si tuviera una carga de 100 alumnos y yo quiero sacar una muestra del 20%, entonces sería pues 20, pues, ¿no? Pero si fuera de 50 sería el 20%, sería 10. Pero no puedo sacar de repente 20, 20, 20 todas porque algunas de repente sobrepasarían y habría más representatividad. Entonces eso no se debe hacer, ¿no? Y tenemos acá también por cronometrado, el muestreo por cronometrado significa que, por ejemplo, yo voy a ir a ver la lista de centros comerciales, hay 456, según mencionan acá, ¿no? Y yo quiero de repente enfocarme en los más exclusivos, ¿no? Entonces voy a esos centros exclusivos, ¿no? Y ahí hago la recogida de datos de la información que yo requiera, ¿no? Entonces, eso, pues, va a determinar finalmente algunos grupos, insisto, nada más, ¿no? 23 nos dan el ejemplo, ¿no? Y esos 23 voy a mandar a 2 personas a que hagan encuestas de repente a diario, 2, 3 días, ya levantamos la cantidad como para que puedan hacer su estudio, ¿no? Y acá en la parte anterior era lo que acabo de explicar, ¿no? Hasta lo que nos precisan algunas ventajas adicionales, ¿no? Por ejemplo, el 3 simple permite una buena representatividad, indica. El sistemático es más fácil de implementar que el aleatorio, pero requiere también la posición ordenada, decíamos. El estratificado requiere proporciones que se cumplan en la población, ¿no? Y, o en la muestra, perdón, ¿no? La muestra con respecto a la población, ¿no? Y el conglomerado dice, este último se quiere acceder a toda la población, se realiza de forma más económica, ¿no? Yo determino cuántos centros comerciales, en el ejemplo que dábamos, ¿no? Hay, y esos decido, bueno, voy a ir a 23, y los 23 ahí me paro en la puerta con mis encuestadores y toman la información. Y en el muestreo no probabilístico tienen el clásico por conveniencia, también tienen por juicio, por cuota y bola de nieve, ¿no? Entonces, en el muestreo por conveniencia, que es el más fácil de implementar, normalmente se hace esto de manera rápida, económica, ¿no? Y solamente lo que necesitamos es tener acceso, proximidad a las personas que son parte de la muestra, nada más. En el caso de juicio, no permite por juicio, acá dice que permite seleccionar individuos clave que proporcionan datos ricos y específicos de temas, es de la ventaja, pero la idea es que nosotros seleccionemos, ¿no? Deliberadamente los participantes que consideramos que tienen características necesarias para proporcionar información relevante sobre el tema del estudio, ¿no? Esto va a introducirle también mucho más sesgo, ¿no? Depende del tema también que esto sea correcto. Y luego viene la cuota, ¿no? El investigador selecciona a los participantes de acuerdo con ciertos criterios predefinidos, ¿no? Como por ejemplo edad, género, nivel educativo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene ahí, no? Que todas las variables que finalmente se determinan en la cuota están representadas en la muestra. Y luego tenemos la bola de nieve, significa que vamos a referir a un siguiente elemento de la muestra a partir del primero que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, esa persona va a recomendar a otras personas, esa otra persona va a recomendar y así se va a hacer bola de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que de repente no encontramos nosotros a la muestra? Sobre todo en esos casos, ahí las mismas personas que sí tienen las características van a conocerse entre sí, van a recomendar a uno, a otro, ¿no? Y ahí formamos finalmente todo más claro, ¿no? Más transparente por esa técnica de bola de nieve, ¿no? Y tenemos también, bueno, esta es la explicación, ¿no? Que les daba ya. ¿Y cómo determinamos el tamaño de la muestra?
Estas fórmulas son parciales, voy a mostrarles un artículo que tiene eso más completo. Este es un artículo que tiene la estimación del tamaño de la muestra de investigación clínica y epidemiológica. Acá, importante recalcar aquí solamente esta parte, que existen los errores de diversos tipos, ¿ya? Dos errores principales, el alfa y el beta. El alfa significa que es que la probabilidad, ¿no?, de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta, ¿no? Y el error beta es error tipo 2 o riesgo según la especie, dice, ¿no?, que es la probabilidad de error a rechazar la hipótesis alternativa, ¿sí? Cuando en realidad es cierta, ¿no? Y eso le llaman error tipo 2, error beta, ¿no? Y bueno, en este artículo, como ven, hay un montón de información. Solamente lo paso por cultura general, no es necesario que se lo memoricen, pero sí sería bueno que le den una leída para que lo comprendan, ¿no? Ya, eso se lo dejo de tarea. Y aquí tenemos nosotros esto que les comentaba, ¿no? Pero ya hemos visto el documento donde está más detallado. Ah, me olvidé de comentarles también que hay una calculadora, hay varias en realidad calculadoras que están en internet para estos cálculos, ¿no? Se les he mandado un enlace en línea a esta calculadora, que es esa calculadora Gram. ¿No? Acabamos de decirle que no quiero que me digan nada, ¿no? Entonces, acá tenemos las fórmulas, ¿no?, para las proporciones. Ahí pueden jugar un poquito si quieren 80% de poder estadístico, ¿no? Con respecto a una referencia, pareada, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ahí, para cada caso ustedes van a poder tener su fórmula, su cálculo. Bien, ahora entonces pasamos a otra parte que es, bueno, acá nuevamente acá con fórmulas, ¿no? Pero como les decía, no se preocupen porque eso es algo que lo van a tener siempre en la mano, la fórmula, ¿ya? Hay para infinita para proporciones diversas, ¿no? Y luego tenemos aquí la carga del trabajo informativa en la plataforma TRIZ, ¿ya? Aquí les explican eh, lo que deben hacer brevemente, ¿no? Pero por si acaso ya ustedes tienen los legales que están en la cuarta, en la novena y en la semana 14, en la, sí, en la 14, 4, 9 y 14, ¿no? Entonces, ustedes tienen que cumplir con esas entregas, son los martes, ¿eh? Para que no haya problemas de cumplimiento y tampoco yo tenga problemas después con la dirección de investigación. Esta semana ya tenemos que terminar con lo que les pedí, las matrices y los artículos recopilados para que ya podamos nosotros también hacer un avance de la introducción completa. Van a tener que entregar para el día, para la semana siguiente, para el martes siguiente, ¿ya? Y bueno, acá esto lo vamos a definir ya para el trabajo de investigación, concretamente, ¿ya? Y acá, como ven, ya se tienen que subir el avance, ¿no? Voy a esperar hasta la semana 4 el día martes, hasta el martes en la noche, ¿ya? Y yo el domingo tenía que estar, perdón, el domingo, perdón, el miércoles tenía que estar revisando, ¿no? Sí. Y esto, bueno, yo tendría que hacerlo. Esto no lo van a hacer ustedes, insisto, esto lo voy a hacer yo. Ustedes no pasan turno en tiempo, yo paso turno en tiempo, por favor, no se les vaya a ocurrir pasarlo en otro lado. Si no pasaran si superaran el 20%, eh, con gusto yo les voy a revisar otra vez, no se preocupen, ya lo actualizan, lo corrigen y ya. Y bueno, ahí van ustedes a revisar después su metacognición y su referencia de aprendizaje en grupo. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado la grabación.
Y como les digo, vamos a ya trabajar más intenso, ¿no? Semana 4 te entregamos ya el trabajo con la introducción completa, ¿no? Y vamos a cumplir la fecha, por favor. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Hasta luego.